Hola a todos amantes del campo, bienvenidos a Relatos del Rancho. Antes de que te sumerjas en la próxima historia que te conectará con la esencia de la vida rural, te invitamos a dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras auténticas aventuras. Estamos seguros de que cada relato te llegará al corazón. El sol de mediodía caía a plomo sobre el recinto ferial de Sorocaba, una masa palpitante de polvo dorado y calor sofocante que se elevaba en espirales desde el asfalto resquebrajado del aparcamiento. La luz incandescente se filtraba a través de las nubes esporádicas y el aire denso, proyectando sombras danzantes sobre el suelo, creando un caleidoscopio efímero de claridad y penumbra. Martín Suárez, un hombre de hombros anchos y mirada cansada, surcada por las huellas de innumerables noches en vela y preocupaciones silenciosas, maniobró su vieja camioneta con la precisión de un artesano, buscando un hueco en el aparcamiento abarrotado. Cada giro del volante era un acto de concentración no solo en la física del vehículo, sino en la delicada y compleja psique de la pequeña pasajera en el asiento trasero. El aire, denso con la promesa de la exposición de caballos salvajes, vibraba con un murmullo distante de voces excitadas, risas de niños y los relinchos agudos y profundos de los equinos. Era una sinfonía caótica y envolvente que prometía tanto maravilla como un desafío inminente para los sentidos, especialmente para los de su hija. Un velo de partículas de polvo, finas como el velo de un sueño, danzaba en la luz dorada, creando un aura casi mística alrededor de las banderas multicolores que ondeaban perezosamente en la brisa tibia, anunciando el gran evento con una majestuosidad casi irónica, dada la batalla interna que Martín libraba cada día. Él ajustó el espejo retrovisor, su mirada, un gesto habitual y casi instintivo, buscando el reflejo de su hija, Luna, en el asiento trasero. Era una necesidad visceral, una forma de asegurarse de su presencia silenciosa, de que su pequeño y frágil universo continuara girando sin interrupciones inesperadas, una rutina que se había convertido en un rito de protección diario. El mundo exterior, con su imprevisibilidad, sus ruidos estridentes y sus luces cegadoras, siempre fue un campo de batalla para Luna y, por extensión, para él. Cada salida era una incursión en territorio desconocido, un acto de fe. Luna, de 8 años, permanecía inmóvil, una pequeña estatua de observación, sus ojos fijos en la ventanilla, no registrando los colores brillantes o las formas definidas de la misma manera que el resto del mundo. No era la quietud de la atención casual, la de un niño aburrido o simplemente distraído, sino la de una mente profundamente absorta, navegando en un universo propio, un laberinto de percepciones sensoriales únicas que solo ella podía habitar y decodificar. Su pequeño cuerpo se balanceaba apenas. Un ritmo suave y constante, casi imperceptible a simple vista. Un movimiento rítmico que Martín había aprendido a descifrar con precisión milimétrica como la señal inequívoca de que su mundo interior estaba especialmente activo. Una especie de código Morse emocional que transmitía la intensidad de sus pensamientos inaudibles, sus fascinaciones ocultas. El diagnóstico de autismo había llegado como un vendaval hace 5 años, cuando Luna apenas cumplía los 3, redefiniendo cada aspecto de la vida de Martín, cada respiración que tomaba, cada esperanza que albergaba, cada sueño que construía para el futuro. Fue como si un telón pesado y opaco hubiera caído sobre su existencia, alterando la iluminación de su realidad, obligándolo a ver el mundo a través de un prisma diferente, uno que al principio le parecía borroso, aterrador y lleno de incertidumbre, pero que con el tiempo había aprendido a amar y comprender. El impacto del diagnóstico fue,
sencillamente demoledor, un golpe que lo dejó sin aliento. Elena, su esposa, y la madre de Luna, no había soportado el peso de la realidad, la presión implacable de lo desconocido, la incertidumbre que se cernía sobre ellos como una nube de tormenta perpetua. La promesa de una vida familiar normal, tal como la habían imaginado, se desvaneció ante sus ojos y Elena no pudo soportar esa disonancia. 6 meses después del diagnóstico, sus últimas palabras resonaron en la memoria de Martín como un eco hueco, una melodía desafinada de resignación y desesperación. No estoy preparada para esto. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido que para Martín fue el de una sentencia ineludible. Ese cierre selló un capítulo doloroso y abrió otro, uno donde Martín se encontró dolorosamente solo, el único guardián de la frágil pero resiliente luz de Luna. 5 años habían pasado desde entonces, y Martín había abrazado su nuevo rol con una devoción feroz, una fortaleza forjada en la adversidad, en las noches sin dormir, en las lágrimas silenciosas y en las victorias más pequeñas, como un dibujo terminado o una nueva palabra pronunciada. El amor incondicional por su hija se había convertido en su brújula y su ancla, guiándolo a través de las aguas turbulentas de la paternidad solitaria y dándole la estabilidad que tanto necesitaba para no zozobrar. Martín extendió una mano temblorosa, marcada por el trabajo y la preocupación, hacia el asiento trasero, su voz un susurro cargado de ternura, casi un rezo, una invocación silenciosa. «Ya llegamos, cariño. Mira, ya estamos aquí». La ausencia de respuesta no le sorprendió, ya no le dolía como al principio. Había aprendido a entender que el silencio de Luna no era desinterés, sino una forma diferente de interacción. Luna continuaba su balanceo rítmico, ajena a su presencia física inmediata, envuelta en su capullo de percepciones únicas, un mundo donde los sonidos, las luces y las sensaciones se filtraban de una manera que la mayoría de los seres humanos no podía comprender o experimentar. La exposición de caballos salvajes, un espectáculo de fuerza bruta y gracia indómita, era un mundo en sí mismo, un microcosmos de lo salvaje y lo domesticado, y Martín se preguntaba, con una mezcla de aprehensión y curiosidad, cómo ese caos ordenado resonaría en la delicada psique de su hija. ¿Sería demasiado ruidoso, demasiado impredecible en sus movimientos? O quizás encontraría Luna en la pureza de esos animales, una resonancia que escapaba a la comprensión de los demás, una conexión que él aún no podía vislumbrar. No había duda de que Luna lo percibiría de una manera que escaparía a la comprensión de la mayoría, una sinfonía de sensaciones que solo ella podría escuchar, un idioma secreto que solo su mente, tan maravillosamente diferente, podía descifrar. El calor aumentaba inexorablemente con cada minuto que pasaba, prometiendo una tarde extenuante, tanto física como emocionalmente. Martín suspiró, el sonido escapando de sus pulmones como una liberación contenida de la tensión, preparándose mentalmente para la rutina habitual. Desabrochar el cinturón de seguridad de Luna, un acto que requería paciencia infinita y una suavidad extrema para no perturbar su frágil equilibrio sensorial, guiarla suavemente por el pasillo abarrotado de gente, un laberinto de cuerpos y voces, asegurándose de que el entorno no la abrumara con sus luces brillantes y sus ruidos inesperados. Cada salida con Luna era, para él, una expedición, un acto de fe ciega en su capacidad para manejar lo desconocido, para ser su ancla en el mar de estímulos. Sabía que el día estaría lleno de desafíos, de miradas curiosas que a veces se transformaban en lástima,
de la necesidad constante de proteger la burbuja de tranquilidad de Luna de la intrusión del mundo exterior, de los comentarios innecesarios, pero también sabía, con una certeza que nacía de la experiencia, que en algún lugar de ese día se ocultaría una pequeña chispa de alegría, un momento fugaz de conexión, una sonrisa fugaz, una recompensa por la paciencia infinita, un pequeño milagro que solo ellos dos podrían compartir en su propio universo. El sol seguía subiendo en el cielo de Sorocaba, y con él la promesa de lo inesperado. Cada fibra de Martín sentía la tensión de la anticipación, pero también la quietud de una esperanza latente. Dentro del recinto, la atmósfera era un torbellino de emociones y sonidos que golpeaban los sentidos con una fuerza casi abrumadora, una embestida sensorial. El aire, aunque aún pesado por el calor, implacable del sol paulista, se cargaba con una rica y compleja mezcla de aromas que danzaban en el ambiente. El dulce y terroso del heno recién cortado, que evocaba campos verdes y la promesa de la naturaleza, el olor inconfundible y almizclado del ganado, una presencia rústica y potente, y el penetrante perfume del sudor animal, mezclado con el de las especias exóticas y la grasa frita de los puestos de comida, creando una fragancia única y envolvente. La multitud bullía, una marea de rostros, ansiosos por presenciar la majestuosidad de los caballos, sus voces creando un zumbido constante que vibraba en el pecho de Martín, una sinfonía humana de expectación. Él, con Luna firmemente sujeta de la mano, su pequeña palma cálida y a veces húmeda en la suya, navegaba entre la gente como un barco en un mar agitado, sus ojos escaneando constantemente el entorno, no solo buscando un camino libre, sino anticipando cualquier estímulo inesperado, cualquier luz parpadeante demasiado intensa o sonido estridente que pudiera desestabilizar a su hija, una guardiana silenciosa en un mundo ruidoso. Luna, por su parte, permanecía serena, su mirada fija en puntos invisibles en la distancia, o quizás en patrones de luz y sombra que solo ella distinguía, absorta en su propio universo interno, ajena al torbellino exterior que la rodeaba, su burbuja de calma imperturbable. Llegaron a la tribuna principal, un lugar con buena visibilidad que, sin embargo, también ofrecía una intensidad sensorial abrumadora. La estructura de madera crujía y gemía bajo el peso de la multitud, un eco de la tensión colectiva. El estruendo rítmico de los cascos al golpear la tierra compactada de la arena creaba un ritmo atronador que resonaba en el pecho. El relincho agudo de los sementales, como gritos ancestrales, rasgaba el aire y el murmullo excitado de la multitud se fusionaba en una cacofonía ensordecedora, un muro de sonido que amenazaba con abrumar. Para cualquier otra persona, este bombardeo sensorial podría haber sido desorientador, incluso insoportable, provocando vértigo y ansiedad. Pero Luna, para sorpresa de Martín, no mostró signos de angustia. No hubo el habitual balanceo intenso, ni las manos cubriéndose los oídos, ni el gemido silencioso que solía acompañar sus momentos de sobrecarga sensorial. De hecho, había una quietud en ella, una concentración casi palpable, como si estuviera sintonizando una frecuencia que el resto del mundo no podía percibir. Una sinfonía secreta en medio del ruido, una armonía oculta que solo sus oídos, afinados de una manera única, podían escuchar y descifrar, encontrando un orden en el caos. La exhibición comenzó con la entrada imponente y majestuosa de los sementales. Caballos de crines salvajes que ondeaban como llamas oscuras y ojos penetrantes, llenos de un espíritu indomable y una nobleza inherente. Galopaban con una ferocidad controlada, sus músculos tensos y brillantes bajo el sol, cada movimiento una demostración de poder animal y una elegancia primitiva.
La potencia de su movimiento era hipnotizante, una danza ancestral, un ballet de fuerza y libertad que arrancaba suspiros de la multitud, un murmullo de asombro colectivo. Martín observó cómo la boca de Luna se abría ligeramente, un signo raro de asombro genuino, una grieta en su habitual reserva emocional. Sus ojos, generalmente distantes y absortos en su mundo interno, ahora estaban fijos en los caballos, siguiendo cada uno de sus movimientos con una intensidad que conmovió a Martín hasta lo más profundo de su ser. Era como si Luna, a través de esa conexión silenciosa e inexplicable, pudiera ver el alma de esos animales indómitos, entender su lenguaje sin palabras, una forma de comunicación que trascendía lo humano. Un semental en particular capturó la atención de Luna de una manera que hizo que el corazón de Martín diera un vuelco de emoción y aprensión. Era un caballo de pelaje oscuro, como la noche más profunda, con una estrella blanca brillante en la frente que parecía una marca mística o un sello de destino, y una crin que ondeaba como una bandera salvaje en el viento, un estandarte de su libertad. Su energía era palpable, una fuerza indomable que parecía resonar con algo profundo dentro de Luna, una afinidad que Martín no podía comprender plenamente, pero que sentía en el aire. Ella se inclinó hacia adelante, su pequeña mano extendida como si intentara tocar el aire donde el caballo había galopado, un anhelo silencioso y puro en cada fibra de su ser. Martín sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, una mezcla de fascinación y un temor instintivo. Era la primera vez que veía a Luna reaccionar con tanta intensidad a algo externo, una ventana a su mundo interior que rara vez se abría, una revelación de una conexión que apenas podía empezar a comprender. Era como si una parte oculta y vital de su ser se hubiera despertado ante la presencia de ese animal majestuoso. Martín intentó hablarle a Luna, de compartir con ella la emoción del momento, de poner palabras a lo que estaba presenciando, de traducir en voz alta el asombro que sentía. Pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, pesadas e inútiles, como si el lenguaje humano fuera inadecuado para la profundidad de ese momento. Sabía que las palabras a menudo no eran la forma en que Luna se comunicaba o comprendía el mundo. Su lenguaje era el de las sensaciones, las vibraciones, las conexiones no verbales, una sinfonía de percepciones más allá de lo audible. En cambio, le apretó suavemente la mano, un gesto silencioso de conexión, un ancla en el torbellino de su propia emoción, una forma tácita de decirle que estaba allí, que compartía ese momento con ella, aunque de maneras diferentes, de maneras que solo ellos dos podían comprender en su universo particular. El caballo oscuro, con su presencia imponente y su energía salvaje, continuaba su baile majestuoso en la arena, un torbellino de fuerza y gracia, y Luna, en su silencio, parecía bailar con él, una danza de almas que trascendía las barreras del lenguaje, la comprensión humana y la lógica, una comunión que era a la vez profunda, misteriosa y de alguna manera perfecta en su simplicidad. Los ojos de Luna, fijos en el caballo, irradiaban una luz interior que Martín nunca había visto antes. De repente, un murmullo de pánico, como el susurro de un viento frío que presagia una tormenta inminente, recorrió la tribuna. No era solo un sonido, sino una vibración visceral que se extendía de persona a persona, un contagio de miedo primario que se apoderaba de la multitud. Uno de los sementales, precisamente el caballo oscuro que había cautivado a Luna con su misteriosa belleza, se desvió bruscamente de su ruta preestablecida, su comportamiento volviéndose errático y peligroso, una masa de músculos y terror descontrolado, un tornado de fuerza pura. Sus ojos, antes llenos de orgullo y poder salvaje, ahora reflejaban un miedo incontrolable, una rabia contenida que,
amenazaba con estallar en cualquier momento. Los jinetes, expertos en su oficio y con años de experiencia en la doma de estas criaturas, intentaron controlarlo, sus látigos chasqueando en el aire y sus voces resonando con órdenes firmes, pero eran inútiles contra la furia ciega del animal. El caballo, asustado y desorientado por alguna fuerza invisible o un estímulo imperceptible, se negaba a obedecer, arremetiendo violentamente contra la barrera que separaba la arena de la multitud, amenazando con romperla y sembrar el caos total. El aire se tensó con la amenaza inminente, un presagio de desastre que se cernía sobre el recinto ferial como una sombra oscura y ominosa, un telón de fondo para una tragedia en ciernes que se desarrollaba ante los ojos de miles. La voz de un altavoz retumbó por todo el estadio, metálica y distorsionada, advirtiendo a la gente que mantuviera la calma y, sobre todo, que no se acercara a la barrera. Era una orden casi imposible de obedecer en el creciente torbellino de emociones que se apoderaba de la multitud. Un coro de gritos y exclamaciones. El pánico se extendió como un fuego salvaje, avivado por la imagen aterradora del caballo desbocado y la inminencia del peligro. La gente, en un acto de autopreservación instintivo, empezaba a levantarse de sus asientos en una estampida desordenada, empujándose unos a otros, buscando una salida, una forma de escapar de la situación, sus rostros contorsionados por el miedo y la desesperación. Martín, con el corazón latiéndole desbocadamente contra las costillas, un tambor de terror puro que resonaba en sus oídos, miró a Luna. Su mayor temor, más allá de la seguridad física de su hija, era que la situación la abrumara sensorialmente, la enviara a una espiral de angustia y desorientación de la que sería difícil rescatarla, un colapso en medio de la multitud. Se preparó instintivamente para cubrirla con su propio cuerpo, para ser su escudo contra el ruido atronador, los gritos de pánico y el miedo, palpable que se propagaba como una enfermedad contagiosa. Pero Luna no mostró signos de miedo. No hubo el habitual balanceo exagerado que indicaba ansiedad, ni las manos sobre los oídos que solía usar para bloquear los estímulos abrumadores, ni el gemido silencioso que solía acompañar sus momentos de sobrecarga sensorial. En cambio, una determinación inquebrantable, una calma sobrenatural se apoderó de su rostro. Sus ojos, antes distantes y absortos en su propio mundo, ahora brillaban con una claridad asombrosa, una luz que Martín nunca antes había visto, un brillo de propósito y conexión. Antes de que Martín pudiera reaccionar, antes de que pudiera comprender completamente lo que estaba sucediendo en su mente, Luna se soltó de su mano con una fuerza sorprendentemente resuelta, un movimiento tan rápido y decisivo que lo tomó por sorpresa. Su pequeña figura se deslizó entre la multitud que se agitaba en pánico, tan silenciosa como un rayo de luna, un fantasma diminuto, dirigiéndose directamente hacia la barrera, hacia el caballo descontrolado que ahora era el epicentro de todo el terror y la confusión. Fue un movimiento tan rápido, tan inesperado, tan ajeno a su comportamiento habitual, que Martín apenas tuvo tiempo de procesarlo. Su mente, luchando por alcanzar la velocidad de los acontecimientos que se desarrollaban ante sus ojos. Un grito ahogado escapó de la garganta de Martín mientras se lanzaba tras ella. Su cuerpo impulsado por una adrenalina pura, su mente gritando de terror. La gente, en su propio pánico y autopreservación, no notó a la pequeña niña que se abría paso entre sus piernas, un fantasma invisible en medio de la confusión generalizada. El caballo seguía desbocado, sus ojos inyectados en sangre, brillando con una luz salvaje, su respiración agitada y ruidosa como un fuelle descontrolado, creando un vapor que se mezclaba con el polvo.
La imagen de Luna corriendo hacia ese peligro, tan pequeña, tan frágil, tan vulnerable, le partió el alma a Martín en mil pedazos, una agonía insoportable. El mundo pareció detenerse a su alrededor, el tiempo se ralentizó hasta el punto de la irrealidad, cada segundo una eternidad de angustia, cada latido de su corazón una tortura. Era como si estuviera viendo una película en cámara lenta de su propia pesadilla más terrible, impotente para detener la tragedia inminente. Martín gritó el nombre de Luna, su voz ronca por el terror y la desesperación, un eco desesperado que se perdió en el clamor de la multitud y el estruendo atronador de los cascos que resonaban como truenos lejanos. Sabía que el peligro era inminente, que cada paso de Luna la acercaba inexorablemente a una tragedia inimaginable, a un desenlace que no podía permitir. Su mente se llenó de imágenes horribles de lo que podría sucederle a su pequeña, de la fragilidad de su existencia frente a la fuerza bruta e incontrolable del animal. La barrera de madera, que antes parecía una protección sólida e infranqueable, ahora era un mero obstáculo de madera que Luna estaba a punto de cruzar con una facilidad alarmante, con una ligereza que lo asombraba y aterraba a la vez. El corazón de Martín palpitaba con una fuerza brutal, cada latido una plegaria desesperada, un ruego al cielo para que el tiempo se detuviera, para que pudiera alcanzarla antes de que fuera demasiado tarde. La escena era un cuadro de desesperación, pintado con los colores más oscuros del miedo y la impotencia, un nudo en el estómago de cada observador. Luna, con una agilidad sorprendente para su corta edad y su aparente fragilidad, trepó la barrera de madera con una determinación inquebrantable que dejó a Martín sin aliento, su corazón en la garganta. Su vestido, de un tono claro y etéreo, ondeaba al viento como una bandera blanca mientras su pequeña figura se alzaba contra el cielo azul, un contraste impactante con el caos que la rodeaba. Una visión casi onírica en medio de la cruda realidad. La multitud, petrificada por el temor y la incredulidad ante lo que veían, observó en un silencio aturdido cómo la niña se deslizaba hacia la arena, hacia la bestia descontrolada, como si fuera una figura etérea sin miedo, una aparición. El semental, conocido como fantasma por su pelaje oscuro, como la noche más profunda y su naturaleza indomable, que había sido una fuente de terror y pánico, detuvo su carrera errática de repente. Sus ojos, antes inyectados de furia y confusión, se fijaron en la pequeña figura que avanzaba hacia él con una calma sobrenatural, una quietud que desafiaba toda lógica y expectativa. Fue un momento de tensión insoportable, el aliento colectivo de miles de personas contenido en un solo e interminable segundo, el mundo entero en un suspenso angustioso, esperando lo inevitable. Martín, al ver a Luna cruzar la barrera y entrar en la arena, sintió un grito desgarrador nacer en lo más profundo de su ser, un lamento mudo de terror que no podía escapar de su garganta, un nudo apretado en su pecho. Corrió, tropezando entre los asientos vacíos y los escombros dejados por la estampida de la multitud, su cuerpo impulsado por una adrenalina pura, su voz ronca por el terror, intentando alcanzarla, de acortar la distancia que se había vuelto un abismo insalvable. Pero Luna ya estaba en el centro de la arena, una pequeña isla de valentía en un mar de incertidumbre y peligro inminente, un faro de calma en medio de la tormenta. La distancia entre ellos parecía insalvable. Cada paso de Martín era lento, pesado, como si se moviera a través de un denso jarabe o un sueño pegajoso que lo inmovilizaba. El tiempo se había detenido, el aire se había vuelto tangible, cada partícula cargada con el peso de la desesperación, el miedo y una pizca de lo milagroso que estaba a punto de ocurrir.
Los segundos se estiraban en una eternidad y el corazón de Martín latía con la fuerza de un tambor de guerra. En medio del silencio sepulcral que se había apoderado del público, un silencio tan denso que casi se podía tocar, como si el aire mismo se hubiera solidificado por la expectación, ocurrió algo extraordinario, algo que desafió toda lógica, toda razón y toda expectativa. Luna, sin miedo, sin un atisbo de vacilación en su expresión, extendió su pequeña mano hacia el hocico de Fantasma, un gesto de confianza absoluta. El semental, que minutos antes era una fuerza destructiva y aterradora, una bestia descontrolada, pareció dudar, su cuerpo tenso, sus fosas nasales dilatadas mientras olfateaba el aire, como si estuviera procesando una información que solo él podía percibir de la niña. Luego, lentamente, con una delicadeza asombrosa para su tamaño y su naturaleza salvaje, bajó su cabeza con un movimiento suave y controlado. Fue un gesto de sumisión, de reconocimiento, de una conexión que trascendía la razón, una comprensión mutua que se forjó en un instante mágico. La multitud observaba, atónita, incapaz de comprender lo que estaba presenciando, la boca de muchos abierta en un asombro silencioso, las lágrimas asomando en los ojos de algunos. La mano de Luna se posó suavemente en la crin de Fantasma, sus dedos pequeños, delicados, acariciando el pelaje oscuro y brillante del caballo. El semental, que había sido indomable y una fuente de terror para todos los presentes, se estremeció apenas bajo su toque, no con miedo, sino con una quietud sorprendente, una especie de rendición pacífica, un abandono confiado. Luego, para el asombro colectivo de todos los presentes, Fantasma apoyó su cabeza contra el hombro de Luna, como un gigante buscando consuelo en una pequeña flor. Una imagen de ternura inesperada y profunda que conmovió hasta las fibras más íntimas. La escena era irreal, una pintura en movimiento de otro mundo, donde la fuerza bruta y la inocencia se unían en un ballet inesperado, donde la naturaleza salvaje se doblegaba ante la pureza de la conexión. Un suspiro colectivo de asombro y alivio recorrió la multitud. Una liberación de la tensión acumulada, de exclamaciones ahogadas y de incredulidad mezclada con admiración. Los jinetes, los organizadores de la exhibición, los encargados del recinto, el personal de seguridad, todos se quedaron boquiabiertos, congelados en sus posiciones, incapaces de creer lo que sus ojos veían. El semental, que había infundido tanto terror y caos, ahora estaba inmóvil, pacificado, rendido ante la presencia de la niña autista, una pequeña figura que había obrado un milagro. La tensión se disipó del aire como la neblina matutina al amanecer, reemplazada por una mezcla de asombro y una comprensión incipiente de que algo milagroso, algo verdaderamente extraordinario, estaba ocurriendo ante sus ojos, algo que desafiaba la ciencia y la lógica. Martín, con lágrimas descontroladas corriendo por sus mejillas, lágrimas de alivio, de orgullo y de una emoción abrumadora, se detuvo en seco. Su cuerpo temblaba por la emoción y el alivio. Había visto a su hija muchas veces en su propio mundo, envuelta en sus pensamientos, absorta en sus patrones, pero nunca la había visto conectar con el mundo exterior de una manera tan profunda, tan poderosa y tan transformadora. Era un momento de revelación, un punto de inflexión en sus vidas, un antes y un después que cambiaría todo para siempre. El silencio en la arena era el testimonio más elocuente de lo sucedido. Un silencio reverente, casi sagrado, se apoderó de la arena, denso y palpable, mientras Luna, con una tranquilidad pasmosa que contrastaba de forma dramática con el tumulto de hace unos instantes, comenzó a susurrar al oído de Fantasma. Sus palabras,
inaudibles para la multitud que observaba desde las tribunas, expectante y boquiabierta, parecían calmar al majestuoso animal de forma instantánea, como si fueran un hechizo milenario. El caballo cerró sus ojos, sus grandes pestañas temblaron ligeramente y su respiración, antes agitada y ruidosa, se volvió regular y profunda, casi un ronroneo suave, como si las palabras de Luna fueran un bálsamo mágico para su alma atormentada, un bálsamo que solo ella, con su sensibilidad única, podía aplicar. Era un diálogo secreto, una comunicación que trascendía el lenguaje verbal, una conexión de espíritus que se reconocían en su esencia más pura, en su vulnerabilidad compartida y en su deseo de libertad. La escena era de una belleza sobrecogedora, casi irreal, una danza de dos almas incomprendidas que habían encontrado consuelo, comprensión y un refugio la una en la otra. Un momento de intimidad profunda en medio de un estadio abarrotado de gente bajo el sol implacable de Sorocaba. Martín, al fin, logró llegar hasta la barrera, sus piernas temblorosas y pesadas, como si estuvieran hechas de plomo. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras se aferraba a la madera rugosa, sus nudillos blancos por la fuerza con la que se sujetaba, sus ojos fijos en la escena que se desplegaba ante él, una escena que desafiaba toda su comprensión y sus creencias previas. Veía a su hija, la misma niña que a menudo se perdía en su propio mundo de patrones y repeticiones, inmersa en sus rituales y en sus pensamientos, ahora interactuando con una criatura salvaje e indomable, con una confianza y una gracia que nunca antes le había visto, una maestría que le era completamente nueva. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin control, una mezcla de alivio abrumador, asombro puro y una ola profunda e inmensa de orgullo que lo llenaba hasta el borde. Era un milagro personal, una revelación que desafiaba todo lo que creía saber sobre su hija, sobre el autismo, sobre el amor, sobre la vida misma. Era como si Luna, en ese momento, hubiera abierto una puerta hacia su universo interior, permitiéndole a él, por primera vez, vislumbrar una parte de ella que siempre había estado allí, pero que permanecía oculta, misteriosa y, ahora, gloriosa. Con la voz entrecortada por la emoción, un hilo apenas audible que vibraba con el peso de tantos sentimientos acumulados a lo largo de los años, Martín preguntó, con la voz rasposa por el llanto: «¿Qué está pasando, Luna? ¿Qué le dijiste, cariño? ¿Cómo es que Fantasma te escucha y te entiende de esta manera?» Su voz era un susurro que apenas se elevaba sobre el silencio expectante de la multitud, un murmullo que se sentía como una intrusión en la burbuja de la conexión. Luna se volvió hacia él, sus ojos brillantes con una luz inusual, un resplandor que emanaba de su interior, su rostro iluminado por una comprensión que era tanto antigua como nueva, una sabiduría que parecía venir de un lugar más allá de su edad y experiencia terrenal. La mirada de Luna era penetrante, llena de una lucidez que desbordaba su corta vida, una verdad simple y profunda que estaba a punto de desvelar, una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. Había una claridad en su expresión, una ausencia de la habitual distancia que solía caracterizar su mirada, una conexión directa y sin filtros que lo conectaba directamente con su alma. Luna, con Fantasma aún apoyado en su hombro, su gran cabeza reposando con confianza en la pequeña figura de la niña, como un viejo amigo, llevó su pequeña mano al cuello del semental, acariciándolo con delicadeza, con una ternura que conmovía. Lo miró a los ojos por un momento, un intercambio silencioso de entendimiento, como si consultara con el animal, una conexión telepática que solo ellos dos compartían, un secreto cómplice entre almas afines, un pacto de confianza. Luego,
con una certeza absoluta que dejó a Martín sin aliento. Con una convicción que era inquebrantable, se giró hacia su padre. Sus palabras, simples y directas, resonaron en el aire, llenando el vacío de años de silencio y frustración, de malentendidos y barreras. Eran palabras que, en su sencillez, contenían una verdad universal, una verdad que Martín jamás olvidaría y que resonaría en su mente por el resto de su vida, cambiando su percepción del mundo. Porque Fantasma y Luna son iguales, dijo Luna, su voz clara y firme, resonando con una autoridad que era inusitada en ella, una voz que antes casi no se escuchaba. Diferentes por fuera, iguales por dentro. Necesitamos libertad y necesitamos ayuda. Las palabras de Luna se clavaron en el corazón de Martín como una flecha dorada, una revelación que lo iluminó desde dentro, disipando todas las dudas y temores. En ese momento, bajo el sol cálido que bañaba la arena, rodeado por el suave murmullo del viento entre los árboles y el silencio asombrado de la multitud, Martín comprendió que el milagro que había presenciado iba mucho más allá de la sorprendente mejoría en las habilidades comunicativas de su hija. Era algo trascendental. Era una lección profunda sobre la naturaleza de la conexión, sobre cómo encontrarnos unos a otros a través de nuestras diferencias, sobre cómo la empatía y la comprensión pueden derribar barreras. Luna había entrado en medio de una exhibición de caballos salvajes, desafiando todas las expectativas y temores, y en ese acto, aparentemente imprudente, había encontrado no solo su voz, sino un propósito que podría iluminar el camino para muchos otros. Diferentes por fuera, iguales por dentro, esa era la esencia de su verdad, una verdad que resonaría mucho más allá de esa arena, transformando vidas y percepciones. El eco de las palabras de Luna, diferentes por fuera, iguales por dentro, resonó en el aire de la arena, impregnando la atmósfera con una verdad innegable que se instaló en el corazón de cada persona presente, un eco que vibró en el alma colectiva. Estas palabras, tan simples y poderosas en su formulación, no solo explicaban la conexión inexplicable entre Luna y Fantasma, esa comunión casi mística que habían presenciado con sus propios ojos, sino que también iluminaban la propia experiencia de vida de Luna, la forma en que ella percibía y habitaba el mundo, su peculiar y maravillosa neurodiversidad. Era una manifestación elocuente de su propia alma, una declaración tácita de su necesidad de ser comprendida, de ser aceptada en su singularidad, en la belleza intrínseca de su ser. Era una demostración conmovedora de la capacidad que tenía para tender puentes donde otros veían muros infranqueables, de encontrar el lenguaje común más allá de las palabras, de la lógica convencional. La verdad de sus palabras era universal, aplicable no solo a su condición particular, sino a la esencia misma de la conexión humana y de la vida. La multitud, que había pasado del pánico ciego y desordenado al asombro mudo y, finalmente, a una profunda y reflexiva contemplación, comenzó a murmurar en voz baja, un murmullo que ya no era de miedo o confusión, sino de comprensión incipiente, de reconocimiento. Las miradas de curiosidad y preocupación, que a menudo se posaban sobre Luna en el pasado, a veces con lástima o juicio, se transformaron en miradas de admiración, respeto y una nueva forma de entendimiento, de empatía genuina. El tabú, la incomprensión silenciosa que a menudo rodeaba a Luna, su condición, el velo de incertidumbre que la cubría a los ojos de los demás, se desvanecía ante la revelación de su profunda sabiduría y su innegable capacidad de conexión. Era como si, a través de la interacción con el caballo, Luna hubiera liberado no solo a Fantasma de su angustia, de su miedo incontrolable, sino también a la percepción limitada de aquellos que la observaban.
abriendo sus ojos y sus corazones a una nueva forma de ver el mundo, libre de prejuicios y suposiciones. Martín se acercó a Luna, las rodillas débiles por la emoción, el alivio y el asombro que lo inundaban, el corazón aún palpitando con la intensidad del momento vivido, con la fuerza de un tambor de guerra. Se arrodilló frente a ella, sus ojos fijos en los de su hija, en esas pupilas que ahora brillaban con una luz inusual. En ellos no había ya la lejanía habitual, esa distancia que a menudo lo hacía sentir que Luna estaba en un mundo inaccesible, un universo paralelo. En cambio, había una luz, una chispa de conexión, un entendimiento mutuo que había anhelado durante años, una comunicación que trascendía las palabras y las barreras que los habían separado. Luna, que a menudo se perdía en su propio mundo de patrones y sensaciones, ahora lo miraba con una claridad asombrosa, como si el velo que los separaba se hubiera disipado por completo, revelando una conexión profunda y sin filtros, un puente directo a su alma. Era la comunicación más profunda que habían tenido, un momento de pura y sincera comunión, un regalo inesperado. La mano de Martín, callosa por el trabajo y el esfuerzo, se extendió, cubriendo suavemente la de Luna, que todavía acariciaba a Fantasma, sus dedos pequeños explorando el suave pelaje del semental, una caricia de agradecimiento. El calor de su piel, el contacto de sus dedos, era un ancla en la realidad, una confirmación de que no estaba soñando, de que todo aquello era real. Era un momento de sanación para Martín, de redescubrimiento de su propósito en la vida. La soledad que había sentido desde el abandono de Elena, el peso de la responsabilidad de criar a Luna solo, el dolor sordo de la ausencia de su compañera, todo pareció aligerarse, reemplazado por una sensación de esperanza renovada y una comprensión más profunda del propósito de su vida. El amor incondicional por Luna se había vuelto su fuerza motriz, su razón de ser, y ahora, en este momento mágico, era más fuerte que nunca, un torrente inagotable de afecto. El semental, Fantasma, levantó su cabeza y rozó el rostro de Luna con su hocico, un gesto de afecto puro y confianza absoluta, un sello de su unión. Era una confirmación de la conexión que habían forjado, un testamento viviente de las palabras de Luna, de la verdad que había pronunciado. La exhibición de caballos salvajes, que había comenzado como un espectáculo de fuerza bruta y maestría ecuestre, se había transformado en algo mucho más profundo, una lección de empatía, una demostración conmovedora de que las diferencias externas no definen la capacidad de conexión y comprensión, y que la libertad es una necesidad intrínseca de todo ser vivo, ya sea humano o animal, una libertad de ser. El eco de las palabras de Luna resonaría por mucho tiempo en la memoria de los presentes y en la historia de la feria, inspirando a muchos a mirar más allá de la superficie y a encontrar la belleza en lo inesperado. La noticia del milagro de la niña y el caballo salvaje se extendió como un reguero de pólvora, una chispa que encendió la curiosidad y la esperanza a lo largo y ancho del país, trascendiendo las fronteras del recinto ferial de Sorocaba y capturando la atención de medios de comunicación nacionales e internacionales, así como de expertos en autismo y el público en general. La historia de Luna se convirtió en un faro de esperanza, un testimonio conmovedor de la capacidad humana de conexión más allá de las barreras convencionales del lenguaje, la percepción y la comunicación. Periodistas ávidos de una historia que tocara el corazón, con sus cámaras y micrófonos, y especialistas deseosos de comprender y compartir esta experiencia única, buscaban a Martín y a Luna con persistencia, deseosos de desentrañar el misterio de esa comunión tan profunda y reveladora que había sucedido en la arena.
Las llamadas telefónicas y las peticiones de entrevistas inundaron su modesta casa en los días y semanas posteriores, transformando su tranquila existencia. Las palabras de Luna, diferentes por fuera, iguales por dentro, se convirtieron en un mantra, un lema simple pero profundamente poderoso, un aforismo que resonaba en la conciencia colectiva, un recordatorio constante de que la verdadera comprensión radica en mirar más allá de las apariencias superficiales y en abrazar la diversidad inherente a la vida en todas sus formas. A raíz de la historia de Luna, se generó un debate a nivel nacional e incluso internacional sobre la inclusión, la neurodiversidad y las formas alternativas de comunicación que a menudo se pasan por alto o se desvalorizan. La historia de Luna no solo puso de relieve el potencial inmenso y a menudo subestimado de las personas autistas, sino que también desafió las percepciones arraigadas y las limitaciones impuestas por la sociedad, abriendo un camino hacia una mayor aceptación, un entendimiento más profundo y una empatía genuina para aquellos que perciben y experimentan el mundo de manera diferente. Para Martín, la repentina e intensa atención pública fue un desafío considerable. Había pasado años protegiendo a Luna de un mundo que no siempre la comprendía, un mundo que a menudo la juzgaba por sus diferencias, por sus comportamientos atípicos. Sin embargo, en medio del torbellino mediático, también vio en ello una oportunidad innegable, un regalo inesperado que no podía desaprovechar. Luna, en su acto aparentemente imprudente en la arena, había encontrado no solo su voz, esa voz interior que finalmente se había manifestado en palabras claras y resonantes, sino un propósito que podría iluminar el camino para muchos otros padres y niños que enfrentaban desafíos similares. Un faro de esperanza en la oscuridad de la incomprensión y el aislamiento. Era una plataforma poderosa para abogar por la neurodiversidad, para educar a una sociedad a menudo ignorante, para mostrar al mundo la belleza, la riqueza y la profundidad de la mente de Luna, una mente que operaba en un espectro diferente, pero igualmente valioso. A pesar del frenético interés mediático y la nueva notoriedad que los rodeaba, la vida cotidiana de Luna y Martín continuó su ritmo, aunque con una nueva capa de significado y un sentido de propósito renovado que los impulsaba. Luna, ahora notablemente más abierta y comunicativa, comenzó a explorar nuevas formas de expresión. Su conexión con los animales se profundizó de una manera asombrosa, como si hubiera descubierto un lenguaje universal que la unía a ellos. El simple acto de acariciar a un caballo en el establo o de susurrar palabras inaudibles a un perro callejero se convirtió en una ventana hacia su mundo interior, una forma de compartir sus pensamientos y emociones de maneras que Martín nunca había imaginado posibles. Era como si el velo que antes la cubría, aislando su mundo interno, se hubiera vuelto más transparente, revelando la riqueza y la complejidad de su paisaje interior a aquellos que estuvieran dispuestos a ver. Martín, por su parte, se convirtió en un defensor apasionado y elocuente de la neurodiversidad. Su voz, antes marcada por la preocupación y la incertidumbre sobre el futuro de su hija, ahora resonaba con la fuerza de la experiencia personal y la convicción inquebrantable de que el autismo no era una deficiencia, sino una forma diferente de ser. Hablaba en conferencias, compartía la conmovedora historia de Luna con otros padres que se sentían solos y desesperados, y trabajaba incansablemente para promover la comprensión y la aceptación de las personas autistas en todos los ámbitos de la vida, desde la escuela hasta el trabajo y la sociedad en general. La exhibición de caballos salvajes no solo había sido un evento extraordinario, sino un catalizador,
un punto de inflexión que había transformado sus vidas de maneras profundas e inesperadas, abriendo un nuevo capítulo lleno de esperanza, propósito compartido y una misión para inspirar a otros. Luna, empoderada por su experiencia transformadora en la arena y por el torrente de conexión que había sentido con Fantasma, esa chispa que encendió un fuego interior, comenzó a desarrollar un interés particular y profundo por los caballos. Su fascinación no era una simple curiosidad infantil, una afición pasajera, sino una vocación, una atracción casi gravitacional hacia la majestuosidad, la fuerza y la gracia de estos animales nobles. Martín, con el apoyo invaluable de algunos entrenadores de caballos que habían presenciado el milagro en la arena y que se habían conmovido profundamente por la conexión de Luna, conmovidos hasta las lágrimas, encontró un establo local donde Luna podía interactuar con los animales de forma segura y supervisada, un santuario de paz y entendimiento. Los caballos, criaturas intrínsecamente sensibles y perceptivas por naturaleza, parecían reconocer la singularidad de Luna de una manera innata, su pureza de espíritu. Respondían a su presencia con una calma inusual, una mansedumbre que no mostraban con otros, como si percibieran la pureza de su intención, la ausencia de juicio y la autenticidad de su ser, una comunicación silenciosa que iba más allá de las palabras. Luna pasaba horas en el establo, absorta en su mundo de interacciones silenciosas, ajena al paso del tiempo. Cepillaba las crines sedosas de los caballos con una delicadeza inusual, susurraba al oído de los grandes animales, compartiendo su silencio con ellos, un silencio lleno de significado y comprensión que solo ellos parecían comprender, una conversación de almas. Era un santuario para ella, un lugar donde su diferencia no era una barrera que la aislara, sino una cualidad que la conectaba de manera única con esas majestuosas criaturas, como si compartieran un idioma secreto, incomprensible para el resto del mundo, un lazo invisible, pero poderoso. Observar a Luna en ese entorno era presenciar una sinfonía de conexión, un ballet de almas que se entendían sin la necesidad de palabras, solo a través de la presencia, la empatía y la energía compartida, una danza de mutuo respeto. El aire del establo, cargado con el aroma de heno fresco y el suave calor de los cuerpos de los animales, se convertía en un bálsamo para su alma, un refugio de paz. Martín, al ver la alegría profunda y la paz inmensa que Luna encontraba en la compañía de los caballos, sentía su propio corazón llenarse de una gratitud abrumadora, una sensación de plenitud que nunca antes había conocido. La ausencia de Elena, que había sido una herida constante, un dolor sordo y persistente que lo acompañaba cada día, comenzaba a sanar. Se dio cuenta de que, en su propia forma, Luna y él habían encontrado su propia libertad, su propio camino en la vida, uno que estaba pavimentado con amor incondicional, con la aceptación de lo inesperado y una comprensión profunda de las conexiones que van más allá de las apariencias y las expectativas sociales. La vida había reescrito su guión de una manera que nunca había imaginado, de una manera que era infinitamente más rica, más significativa y más hermosa de lo que jamás hubiera podido soñar. Cada tarde en el establo, observando a Luna, era una confirmación silenciosa de su nueva y bendecida realidad. La relación entre Luna y Fantasma, aunque separada por la distancia física de la exhibición, seguía siendo un faro de esperanza y un recordatorio constante de ese día milagroso que había cambiado sus vidas. La historia de su conexión se convirtió en un cuento que inspiraba a otros, una leyenda moderna que se contaba de boca en boca, un recordatorio de que la empatía y la aceptación pueden surgir en los lugares más inesperados,
de las formas más sorprendentes y conmovedoras. El caballo, que había sido un símbolo de peligro inminente y de fuerza desbocada, se había transformado en un emblema de la comprensión, un puente entre mundos, un testimonio viviente de la verdad inmutable de las palabras de Luna, diferentes por fuera, iguales por dentro. Su imagen, ahora icónica, representaba la capacidad de trascender las barreras y de encontrar la conexión en la diversidad. El establo, con el tiempo, se convirtió en un refugio y un centro de sanación para otros niños autistas. Inspirados por la conmovedora historia de Luna y su conexión única con los caballos, muchos padres buscaron la equinoterapia como una forma innovadora y efectiva de ayudar a sus hijos a desarrollar habilidades de comunicación, de conexión social y de autorregulación emocional, encontrando en los animales un espejo y un compañero. Luna, sin saberlo, y con su inocencia inherente, se había convertido en una pionera. Su acto de valentía y su profunda conexión con Fantasma, abriendo puertas a nuevas posibilidades para la comunidad neurodiversa, demostrando el poder curativo y transformador de la interacción con los animales, un regalo para el mundo. A medida que Luna crecía, su capacidad para conectar con los animales se hacía más profunda y compleja, trascendiendo la mera interacción física para convertirse en una especie de telepatía emocional, una capacidad innata para sentir y responder a los estados de ánimo, las necesidades y las vibraciones energéticas de las criaturas a su alrededor. No era solo una afinidad, sino una sintonía fina, una resonancia casi mística entre su espíritu y el de ellos, un diálogo sin palabras que se desarrollaba en un plano superior. Los caballos, en particular, parecían reflejar su propia calma interior. Sus movimientos fluidos y su presencia tranquilizadora se convirtieron en un espejo de la propia evolución de Luna, de su creciente serenidad, su autoconocimiento y su equilibrio emocional. Era una danza silenciosa y armoniosa, un entendimiento que iba mucho más allá de la razón, un lenguaje de almas que se expresaba a través de la quietud, la presencia y la conexión incondicional. Martín, ahora un hombre más sereno y confiado, con la mirada menos cansada y el corazón más ligero, observaba a su hija con una mezcla de asombro y admiración que nunca cesaba, una fuente inagotable de orgullo. La niña que había llegado al mundo envuelta en un velo de misterio, que había luchado por encontrar su voz en un mundo ruidoso y a menudo incomprensible para ella, ahora resonaba con una verdad innegable, una autenticidad que inspiraba a todos los que la conocían y que se acercaban a su luz. La fragilidad que había percibido en ella al principio, esa sensación de que Luna era una flor delicada que podía romperse en cualquier momento, se había transformado en una fortaleza tranquila, una resiliencia inquebrantable, que la hacía invencible ante los desafíos de la vida, una columna de fuerza silenciosa que lo sostenía a él también. La exposición de caballos salvajes, que en su momento fue un catalizador de terror y asombro, un evento que cambió sus vidas, se convirtió con el tiempo en un evento anual muy esperado, una celebración de la diversidad y la conexión inusual entre especies. La historia de Luna y Fantasma se contaba cada año con reverencia y emoción. Una leyenda moderna que resonaba con el público, un recordatorio conmovedor del poder de la empatía, de la capacidad de encontrar la belleza en lo inesperado y la magia en lo ordinario. El recinto ferial, antes un lugar de estrés y potencial tragedia para Martín, ahora era un símbolo de esperanza, un espacio donde las diferencias se celebraban y las conexiones más profundas se forjaban, un tributo al espíritu indomable de Luna y a la visión de Martín. Luna, aunque seguía siendo una joven de pocas palabras para el mundo exterior,
Una mujer de 1900, silencios elocuentes y profundos, floreció plenamente en el ambiente de los caballos. Su sonrisa se hizo más frecuente. Sus ojos brillaban con una luz constante de alegría, de paz interior y de comprensión. Las pequeñas inflexiones en su voz, antes raras y casi imperceptibles, ahora aparecían con más facilidad. Sus expresiones faciales se volvieron más expresivas, reflejando la rica vida emocional que se desarrollaba dentro de ella. Un mundo interior vibrante que ahora se manifestaba con mayor libertad y autenticidad. Era una transformación gradual pero profunda, un florecimiento lento y hermoso, como la apertura de una flor rara y exquisita que revela sus colores al mundo. El vínculo entre padre e hija se profundizó con cada año que pasaba, como las raíces de un árbol antiguo que se entrelazan y se fortalecen con el tiempo. Martín había aprendido a comunicarse con Luna, no solo a través de las palabras, sino a través del silencio compartido, a través de la presencia amorosa, a través del entendimiento tácito que solo el amor incondicional y la paciencia infinita pueden forjar un lazo invisible pero indestructible. Luna, a su vez, le había enseñado a Martín a ver el mundo con ojos diferentes, a apreciar la belleza en lo inusual, a encontrar la magia en los lugares más insospechados, a despojarse de los prejuicios y abrazar la esencia pura de la vida. Una lección que cambió su perspectiva para siempre. La historia de Luna y Fantasma trascendió el ámbito personal y local, elevándose para convertirse en un testimonio viviente de la neurodiversidad y de la capacidad inherente del espíritu humano para encontrar significado y propósito en las diferencias, para transformar lo que se percibe como una barrera en una fortaleza. El legado de Luna no fue solo su extraordinaria capacidad para conectar con los animales de una manera que desafiaba la comprensión científica y la lógica convencional, sino su mensaje profundamente resonante de que, diferentes por fuera, iguales, y por dentro, es una verdad universal que debe ser abrazada por la sociedad en su conjunto, un llamado a la inclusión. Su voz, antes un susurro inaudible perdido en el ruido del mundo, ahora resonaba con la fuerza de un himno, una melodía de aceptación, comprensión y esperanza que inspiraba a millones en todo el globo. Martín, al final de sus días, ya con la sabiduría que solo los años, las pruebas superadas y el amor incondicional traen consigo, miró a su hija Luna, ahora una mujer joven, radiante, serena y con un propósito claro. Había encontrado su lugar en el mundo, no adaptándose a sus moldes preestablecidos o forzándose a encajar, sino transformándolo con su propia luz, con su singularidad y su autenticidad. La equinoterapia, impulsada y popularizada por su conmovedora historia, se había convertido en un campo reconocido y respetado, una herramienta poderosa para el desarrollo y el bienestar de muchas personas con condiciones similares. Y Luna, aunque humilde y ajena a la magnitud de su propio impacto, era su inspiración silenciosa y su mayor embajadora. Su vida, que comenzó con un abandono doloroso y una incertidumbre abrumadora, había florecido en un propósito que superaba todas las expectativas iniciales. Un testimonio de resiliencia. El recuerdo de Elena se había desvanecido no por olvido o rencor, sino por el peso abrumador de una nueva realidad construida sobre el amor incondicional, la resiliencia inquebrantable y una profunda comprensión de la felicidad que se encuentra en los lazos más puros y auténticos, en las conexiones genuinas. Martín comprendió con una claridad cristalina que iluminó su alma que la verdadera fortaleza no residía en la ausencia de desafíos o en la evitación del dolor, sino en la capacidad de enfrentarlos de frente, de transformarlos y de encontrar la belleza, la alegría y el significado en medio de la adversidad más profunda. La exposición de caballos salvajes
no fue un evento aislado de un día, sino el punto de partida de una vida plena, significativa y llena de propósito, tanto para él como para Luna, un nuevo capítulo escrito con esperanza y amor. El sol poniente teñía el cielo de Sorocaba con tonos anaranjados, violetas y rosados, una paleta de colores vibrantes que reflejaba la belleza de un día que terminaba y el comienzo de una paz duradera que se había asentado en sus vidas, un atardecer que prometía un nuevo amanecer. Luna, sentada junto a Martín en el porche de su casa, un espacio familiar, acogedor, y cerró los ojos, sintiendo el murmullo suave del viento entre los árboles, el eco lejano de los relinchos de los caballos que ahora formaban parte integral de su vida, una banda sonora de su existencia. Era un sonido familiar, un recordatorio constante de su primer encuentro con Fantasma, de la chispa que había encendido su camino y revelado su verdadero yo al mundo. Su vida era una sinfonía de conexiones silenciosas, una danza de almas que se encontraban más allá de las palabras, en el lenguaje universal de la empatía, el amor y la comprensión. Las palabras de Luna, necesitamos libertad y necesitamos ayuda, se habían cumplido de maneras que nadie podría haber previsto en aquel día caótico y transformador en la arena. Ella había encontrado su libertad en la conexión profunda con la naturaleza y con los animales, en la aceptación de su propia esencia y en la posibilidad de ser quien realmente era, y al hacerlo, había ayudado a innumerables otros a encontrar la suya, a liberarse de las cadenas de la incomprensión y el aislamiento. El milagro en la arena no fue solo la sorprendente mejoría en las habilidades comunicativas de su hija, sino una lección profunda sobre la naturaleza de la conexión, sobre cómo encontrarnos unos a otros a través de nuestras diferencias más evidentes, diferentes por fuera, iguales por dentro, y en esa simple y profunda verdad, el mundo entero encontró un nuevo sentido, una nueva forma de ver y de ser, inspirados por la pequeña Luna y su caballo salvaje. Su historia se convirtió en un faro para las generaciones venideras, un recordatorio de que la humanidad se encuentra en las conexiones más inesperadas.